Hola, Ciencia Caníbal. Cuando vamos paseando por la calle, podemos ver los árboles, podemos ver las plantas, podemos ver el perro y demás cosas que a nuestro alrededor. Todo ello está formado de partículas, está formado de protones, de neutrones, de electrones y demás partículas que forman parte de nuestro modelo estándar de partículas. Sin embargo, pues todos somos parte del universo, estamos hechos de átomos que son del universo, ocupamos un espacio en el universo, pero ¿y de dónde viene ese universo? Y bueno, pues esto es Ciencia Paseando al Perro, y como siempre, aquí está el perro. Y bueno, como les decía, todos somos parte de este universo, y la pregunta, ¿de dónde nació este universo? ¿De dónde salimos nosotros? No es una pregunta nueva, llevamos milenios preguntándonos esa misma cosa. Ahora creemos que tenemos una respuesta bastante lógica y bastante válida, y es que todo viene del Big Bang. Pero, ¿qué es el Big Bang? Me preguntarán. Pues bueno, para entender un poco más qué es el Big Bang, tenemos que irnos para atrás en el tiempo. No hace 13.000 millones de años, cuando creemos que sucedió, sino por ahí de 1910-1920, cuando Albert Einstein publicaba sus teorías de la relatividad general. En la teoría de la relatividad general, Einstein explica cómo la gravedad funciona en nuestro universo, no como una fuerza mágica como creíamos antes, sino como una curvatura del espacio-tiempo, que después nosotros sentimos como una gravedad. En las teorías de la relatividad de Einstein, el espacio-tiempo cambia su papel. Normalmente el espacio-tiempo antes lo utilizábamos como un escenario en el cual se desenvolvían todos los fenómenos naturales. Sin embargo, en la relatividad general y ahora en la física y en la ciencia moderna, el espacio-tiempo no es nada más un escenario, sino que es un actor de esta obra. Es decir, evoluciona con los fenómenos, junto con los fenómenos que van pasando. El espacio-tiempo se expande, se contrae, se dobla incluso, y ese doblez del espacio-tiempo es lo que nosotros interpretamos como gravedad. Ya les había platicado aquí en la Tierra, por ejemplo, que tiene mucha masa, dobla mucho el espacio-tiempo y sentimos cómo está doblado. Y después ya sentimos, hay una gravedad. Y bueno, como ya tenía Einstein una herramienta para describir la gravedad y a las alturas, al tamaño del universo, la fuerza más importante es la gravedad, es la que forma todas las estructuras en el universo, a grandes escalas, pues él utilizó sus ecuaciones para describir cómo era el universo desde el punto de vista de la relatividad general. Y se dio cuenta que el universo podía ser un objeto dinámico también. En esos tiempos se tenía la idea de que el universo era estático, siempre había sido estado lo mismo, siempre será lo mismo y se va a mantener igual siempre. Einstein, al darse cuenta que sus ecuaciones predecían universos dinámicos, pues metió una constante ahí en las ecuaciones que se permitía, matemáticamente no está mal hecho, para que el universo se mantuviera estático. Después, un científico belga, Georges Lemaitre, que también era sacerdote, se puso a analizar las ecuaciones de Einstein y se dio cuenta de que un universo estático era muy difícil de conseguir y cualquier variación en ese universo podría hacerlo evolucionar. Entonces él propuso que no, el universo debería de estar evolucionando. No fue sino hasta por ahí de los años 40 cuando Fred Hoyle, ¿cómo se llamaba este señor? Edwin Hubble, un astrónomo de Estados Unidos, estaba él observando las galaxias en el cielo y estaba viendo en dónde están, cuál es su velocidad y a qué distancia están de nosotros. Y se dio cuenta de algo muy curioso, y es que todas las galaxias parece que se están alejando de nosotros, o al menos la mayoría. Y había varias explicaciones que podrían coincidir con eso. O había algo especial con nuestra galaxia, algo olía feo que hacía que todas las galaxias se alejaran de nosotros, o hay otra cosa. En la cosmología tenemos un principio, de hecho se llama el principio cosmológico, que nos dice que nuestro lugar en el espacio no debe de ser más importante que ningún otro lugar en el espacio. No tenemos una ubicación privilegiada. Entonces no podemos pensar que en el universo en nuestro lugar es algo en especial. Entonces, ¿cómo explicamos que todas las galaxias se están alejando de nosotros? Pues bueno, imaginemos que estamos parados sobre un globo e inflamos ese globo. Dibujamos una tachita enfrente de nosotros y mientras vamos inflando el globo, vamos a ver que la tachita se empieza a alejar y alejar de nosotros. Y eso fue lo que vio Hubble. Todas las galaxias se están alejando de nosotros, no porque seamos el centro de algún repulsor gigante, sino porque el universo se está expandiendo. Y mientras más lejos esté la galaxia, más rápido se van a alejar de nosotros. Entonces, bueno, ya tuvo que Einstein retractarse de su universo estático porque ya estábamos viendo que el universo estaba expandiendo.
Y bueno, si ya teníamos la herramienta matemática para describir la gravedad y el universo, pues ¿qué tal si la aplicamos a lo que estábamos observando? Es decir, un universo en expansión. Si el universo se estaba expandiendo, se iba haciendo más grande, podemos echar para atrás el tiempo, la película, para ver cómo estaba antes, cómo estaba ayer, cómo estaba antier, cómo estaba anteantier, cómo estaba hace miles de años. Y como buen físico teórico, Lemaitre lo llevó al extremo sus cálculos. Uy, ya se me está yendo el perro. Llevó a los extremos sus cálculos y se dio cuenta que teníamos un límite hasta cual el universo podía comprimirse. Es decir, vamos para atrás en el tiempo, en vez de expandirse, se comprime. Y el momento, ¿hace cuánto que pasó eso? Era alrededor de hace 13.000 millones de años. Es decir, echamos la película para atrás, el universo cada vez es más pequeño, hasta que llegamos al momento en el que el universo estaba comprimido en un pequeñísimo punto infinitesimal. Y de ahí pues podemos ponerle play y ver cómo va creciendo el universo. ¿Qué repercusiones tiene esta teoría? Pues bueno, si el universo estaba muy comprimido, toda la materia que vemos a nuestro alrededor estaba en un espacio muy pequeño. Y sabemos por termodinámica, mientras más presión hagas, mientras más comprimido está el sistema, más caliente. El universo estaba súper caliente en los principios. No tan caliente como ahorita que estamos hirviendo, pero estaba muy muy caliente, estaba a millones de grados centígrados. Y todas las partículas esas estaban botando, iban moviéndose unas contra otras, y chocaban unas contra otras, fotones contra electrones chocan muy bien con fotones. Y era un caos, era una sopa caliente de partículas chocando. Entonces los fotones, la luz, chocaba contra las partículas una y otra vez. Poco a poco se fue expandiendo el universo, se enfrió un poquito y hubo más espacio. Y en cuanto hubo espacio suficiente, la luz logró escapar. Ya no chocaba contra nada y se pudo ir. Esa luz deberíamos de poderla observar en el cielo. Y no fue hasta como en los años 70 cuando Penzias y Wilson, dos técnicos, dos ingenieros de los laboratorios Bell, estaban tratando de utilizar microondas para poder mandar mensajes tipo radio. Tenían su telescopio, bueno, su receptor, y notaron que había un ruido por todos lados, un ruido en microondas. Dijeron, bueno, serán las palomas, limpiaron las palomas y los nidos, y seguía el ruido. Publicaron sus resultados y después los cosmólogos se dieron cuenta que le habían dado el clavo. Penzias y Wilson habían descubierto esa radiación cósmica de fondo, ese fondo de radiación que salió junto con el Big Bang y nos está llegando en estos momentos. En ese momento era luz roja, la luz se expande junto con el universo y ahorita nos están llegando en microondas. Y esa fue la evidencia irrefutable de que muy probablemente hubo un Big Bang. Ahora, ya tenemos la evidencia del Big Bang, tenemos el fondo cósmico de microondas. ¿Qué pasaba allá dentro del Big Bang? Hasta el momento es muy difícil darnos una explicación completa. Porque, bueno, primero, la teoría del Big Bang no le gustaba a los científicos. De hecho, el nombre Big Bang es peyorativo, lo inventó Fred Hoyle, porque les preguntaron sobre esta teoría y él dijo, sí, es como una gran explosión ahí fea, ¿no? Y le puso así a Big Bang. Y se agarró, se quedó el término y ahora ya sabemos que hay bastantes evidencias para apoyar eso. Ahora, ¿qué pasó en el Big Bang? Es muy difícil. En la naturaleza tenemos 4 fuerzas fundamentales. La fuerza electrodinámica, que es la que mueve la corriente eléctrica, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte y débil, que gobiernan el núcleo del átomo, y la fuerza de gravedad. Cuando todo estaba muy pequeño, en el universo temprano, justo después del Big Bang, pues había mucha materia, por lo tanto necesitamos gravedad. Mucha materia significa utilizar la gravedad para describirla. Pero al mismo tiempo estaba muy pequeño, y para describirlo muy pequeño necesitamos la física cuántica. Y juntar la física cuántica y la relatividad no es tarea sencilla. Llevamos casi 100 años, Einstein dedicó casi el resto de su vida a encontrar esta teoría del todo. Stephen Hawking también estuvo trabajando y hay miles de científicos trabajando en ese problema de la teoría del todo. Y hasta el momento no la tenemos del todo descubierta. Tenemos ciertos acercamientos, pero necesitamos esa teoría del todo, esa teoría unificadora. Porque podemos juntar las 3 fuerzas, la electrodinámica, la nuclear fuerte y débil, en una sola teoría. Si podemos juntar la relatividad general también en esa misma teoría, podemos describir ahora sí cómo era el universo, porque estaba muy pequeño, significa que la fuerza nuclear fuerte y débil, que actúan a escalas pequeñitas, estaban funcionando. Pero al mismo tiempo está pequeño, pero también hay electrodinámica, y al mismo tiempo pues hay gravedad. Entonces tendríamos que poder juntar esas 4 para poder explicar cómo era el universo en esos primeros segundos de su vida.
Poco a poco el universo fue evolucionando y empezaron a formarse las primeras estructuras, los primeros grumitos de hidrógeno, las primeras estrellas, y de eso hablaremos después. La pregunta que nos surge naturalmente de pensar en el Big Bang es, ¿qué había antes? ¿Qué había antes del Big Bang? La respuesta es... Está mal tu pregunta. No se puede preguntar qué había antes porque no existía el antes. El Big Bang, junto con el Big Bang, nació el tiempo y nació el espacio. Y eso nos lleva a una pregunta aún más interesante. Entonces, ¿dónde es ahora? Y bueno, pues esto es Ciencia Paseando al Perro. Continuaremos esta serie de la historia del universo. No se desconecten, estamos, ya saben, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales nos encuentran como Ciencia Caníbal. Y pues bueno, esto fue otra vez Ciencia Paseando al Perro. Y como siempre, aquí está el perro. Hasta luego.